el algoritmo no tiene pragmática. Utilizar una palabra soez y otra que no le da igual porque no tiene. La competencia epistémica ayudaría a convertir en conocimiento propio las informaciones que hoy persiguen a las personas. Uno, aceptar que esa analogía es saludable, porque el enfoque orientado al desarrollo de competencia en última instancia tiene que ver con aplicar a situaciones inéditas conocimiento ya establecido. Saludos, amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su programa a partir de ahora, que como ustedes saben, estamos desarrollando una serie de programas con la profesora Ivette Guzmán, pero esta vez la profesora Guzmán trajo un invitado muy especial, el profesor Bartolo García Molina, que él prefiere que le llamen profesor, pero es mucho más que eso, es un educador con una sólida preparación en filosofía, en lenguas modernas. Dice él que solo aprendió bien el francés, pero bueno, y un estudioso de todo esto que tiene que ver con el lenguaje y la inteligencia artificial. De ese y otros temas vamos a hablar en esta ocasión. Bienvenida Ivette, bienvenido Bartolo. Ivette, vamos a ver cómo viene la cosa hoy. Sabes, Gustavo, que qué bueno que tenemos este espacio para dialogar, para discutir y para escuchar otras voces. ¿Qué está pasando en la Academia Dominicana? ¿Qué está pasando en las universidades? Y me gustaría que el maestro Bartolo, que tiene vasta experiencia, no solamente porque ha laborado en varias universidades, sino porque desde hace años está en el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, trabajando con evaluación de universidades dominicanas. Yo quiero como que él nos dé un poco de contexto y nos diga cuál es el estado actual, el panorama de la universidad en sentido macro dominicana, ¿no? Mirando, ¿verdad?, la universidad dominicana y cuáles son esos desafíos puntuales que nosotros decimos, mira, ahora mismo lo que tenemos que hacer es esto. Entonces, a ver, profesor. Sí, gracias. La pregunta es muy oportuna y el programa más dentro del contexto que estamos, porque precisamente el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología está estimulando y patrocinando la autoevaluación de todas las universidades, lo que llamamos evaluación quinquenal, que por ley tienen que hacer las universidades. Y justamente uno de los aspectos que se están planteando es los desafíos de cara a este cambio de paradigma que se ha dado y que el COVID vino a exacerbar esa necesidad. Y tanto en ese proceso de acompañamiento a las universidades como mis reflexiones desde las aulas, porque si algo tienen las aulas que ayudan mucho al profesor es a reflexionar. El profesor que no aprende en las aulas, pues queda liquidado. Y hemos identificado tres grandes desafíos de cara a el cambio de paradigma hacia uno que esté orientado al desarrollo de competencia, en vez de un paradigma cimentado en el conocimiento enciclopédico, un paradigma cimentado en la aplicación de ese conocimiento, que es lo que le llaman el desarrollo de competencia. Pero tres competencias en ese sentido fundamentales. Se necesita una competencia epistémica, una competencia digital de cara a todo esto y una competencia crítica, que obviamente cada uno tal vez necesitaría un programa, pero los tres grandes desafíos dentro de ese cambio de paradigma son esos tres. Vamos a ver, ¿en qué consiste una competencia epistémica, profesor? Muy bien. La competencia epistémica ayudaría a convertir en conocimiento propio las informaciones que hoy persiguen a las personas. Uno abre hasta el celular y te llegan, hasta de Acento me cae a mí, invitaciones de los periódicos, no solo invitaciones a consumo, no solo a consumo de la información.
Y más con esto, que está muy ligado a la competencia digital, con estos algoritmos que ya pueden hasta trabajar, pongámosles comillas, por las personas. Si hay una competencia epistémica, las informaciones no derrotan al consumidor de informaciones, sino que le permiten transformarlas, porque esa competencia permite hacerse preguntas sobre la confiabilidad, por ejemplo, de los datos, la confiabilidad de las fuentes. Por eso hoy desde las aulas se está pidiendo mucho las revistas indexadas, o sea, que el conocimiento, que las fuentes que los estudiantes consulten sean fuentes confiables, y un parámetro de confiabilidad nos da que sean indexadas esas revistas por una serie de detalles que implica publicar en revistas indexadas. Esa competencia epistémica permite contextualizar el dato, permite construir una visión nueva sobre el dato. O sea, es fundamentalísimo hoy que las academias se enfoquen, ya no tanto en reproducir el dato, porque los datos yo creo que están en los libros, no solo, yo creo que todavía el libro sigue siendo la fuente principal de datos y más confiable, pero están ya el ciberespacio, están las fuentes en línea que no se pueden ignorar, y todo ese conocimiento, todo ese dato, que eso no es conocimiento, el conocimiento realmente lo produce la utilización de la competencia epistémica, porque hay que diferenciar el dato, la información y el conocimiento, porque el conocimiento es una experiencia personal, es una experiencia cognitiva que te la da precisamente ese proceso, no es simplemente repetir un dato. Entonces se pasaría de la repetición del dato a la construcción del conocimiento a partir del dato. Bien. ¿Cuál otro aspecto piensa usted o ve? Y lo digital, porque yo creo que lo que ha hecho ahora mismo está haciendo temblar el mundo académico dominicano y mundial, pero dominicano, vamos a centrarnos en lo dominicano, es la inteligencia artificial y estos chat GPT que pueden escribir poemas, pueden escribir canciones, pueden escribir ensayos. ¿Qué puede hacer un profesor en su aula para, ¿verdad?, sobrellevar esta realidad? Hay un instinto primario de los humanos que es rechazar lo nuevo y sobre todo rechazar lo que no entiendo. Pero que hay que cuidarse de eso, porque las revoluciones científicas nos indican que siempre ante la novedad hay una actitud de rechazo de una parte. No quiere decir que todo lo que se haya rechazado haya sido correcto, sino que se han registrado, porque ciertamente ha habido reacciones de rechazo con base justificada. Yo recuerdo que cuando estudiaba en el bachillerato surgieron las maquinitas de calcular. Sí. Y fue todo un debate si eso iba a embrutecer a la gente. Bueno, muchos profesores las prohibían en el aula. Sí, porque, pero ya no van a pensar, no van a hacer tal y tal. Ha mostrado que no, que es una herramienta. Puede realmente cohibir el proceso de razonamiento, porque yo pienso que en última instancia la matemática es una materia fundamental, pero si se da como una forma de razonamiento, porque el que no va a ser ingeniero, tal, pero la matemática te ayuda a razonar, y las maquinitas lo que te pueden ayudar es acelerar, aplicar esa lógica matemática. Entonces, así mismo sucede con esto. Hay una tendencia a rechazarlo hasta sin conocerlo. Los profesores tenemos ese desafío. Yo hice un experimento. Yo le puse los parámetros. Quiero que componga una poesía sobre la lluvia. Yo quedé maravillado. Parecía un tanto de adolescente, pero tenía... o sea, usted alimentó una aplicación. Sí, la GPT. Y le dio información básica y le compuso un poema. Iba en esa línea, pero en menos de un minuto. Bien. Vamos a poner un puntito ahí, profesores, tanto Bartolo como Ivette, para una primera pausa y retornamos para continuar desarrollando esta sección que ya saludo a gente que me ha dicho que le interesa y que le está importando más la educación desde que comenzamos este diálogo, Ivette, para que tú veas. Vamos a la pausa y volvemos.
Continuamos con los educadores Ivette Guzmán y Bartolo Mejía. Bartolo García, perdón. García. García Molina. Perdón, profesor. Que mi mamá no te lo va a perdonar. No. Estamos hablando de educación. El profesor hablaba de todo esto de la más reciente tecnología de inteligencia artificial, cómo mucha gente quizá tiene temor de que esto sustituya a la inteligencia humana. ¿Será eso posible, profesor? Bueno, ese no tan rápido. Realmente Harari ya dice en su libro 21 lecciones para el siglo XXI que en el 2050 los algoritmos, que la inteligencia artificial básicamente está basada en eso, iba a sustituir en gran parte a los humanos, gran parte de la profesión, incluso la psiquiatría, decía él, porque el algoritmo puede copiar hasta las expresiones faciales que se le puede pasar a uno, los gestos, es como más global. Pero recuérdense lo que pasó cuando inventaron las máquinas industriales. Cómo los sindicatos reaccionaron. Bueno, el ludismo. Nick Lud, que le puso bomba a las fábricas. De las fábricas porque creían que el problema eran la tecnología de entonces y no las relaciones sociales de trabajo. Entonces, depende cómo se enfoque. Por eso es que es un gran desafío. Podemos seguir con el poema para que veamos lo avanzado que ese algoritmo. Muy bien. Entonces le pongo el parámetro. Quiero que le pongo, sin el quiero, redactado el mismo poema. Uno le pone lo mismo porque hay que ponerle un vocabulario que entienda. Lo mismo, o sea, lo mismo que yo puse, con un ritmo simbólico de los simbolistas, específicamente de Rimbaud, de Arthur Rimbaud. Fue maravilloso. Lo comparé con un poema de Rimbaud y el ritmo se parecía. Yo, wow, pero estamos... Le digo ahora, pasé de Rimbaud, retrocedí un poquito a Baudelaire. Les fleurs du mal, como las flores del mal, que le dé ese ánimo de las flores del mal, ese espíritu, ese toque de las flores del mal, fue increíble. Parecía, era difícil poderlo distinguir. Bueno, y así llegué hasta José Martí, pasando por Rubén Darío, 10 versiones del poema, totalmente cambiaba a veces la palabra, pero cambiaba la palabra para adaptarlo al alma del movimiento literario que yo le ponía. Entonces, como un profesor que no tiene mucho tiempo para corregir, podría neutralizar esa herramienta, porque para mí es una herramienta, que el desafío sería poner esa herramienta a favor de la creatividad y a favor de la productividad académica. Y para eso los profesores tenemos que estar, si no un paso adelante, lo cual es difícil, los estudiantes por lo menos cerca de ellos. Y de ahí viene lo de la competencia digital, que es un desafío, porque yo trabajo en doctorado, yo evalúo, y ese es un gran desafío, cómo vamos a evaluar ahora que esos algoritmos no sustituyan, que de hecho la gente trataba de hacer fraude casi por cultura, sin eso, imagínense teniéndolo. Yo sospecho que alrededor de la UAS hay fábrica de tesis de grado, que antes hacían un algoritmo limitado, que era que si B llevaba una tesis sobre, que de hecho hizo una tesis sobre el masacre de Pasapié, y después usted le lleva a otro sobre la matanza de los haitianos y el otro, y después yo voy y solicito los servicios de una tesis, cogían manualmente un poquito de esta, un poco de esta, la mezclaban y tenían una tesis. Años atrás simplemente cambiaban fecha y nombre. Pero ahora, yo supe de varios así. Antes de los algoritmos, ellos lo hacían un poquito más sofisticado y copiaban de aquí, se montaban un esquema. Como una base de datos limitada. Porque se cree que hacer ciencia es coger un esquema y ponerle unos antecedentes, tal, como si hacer poesía fuera rimar y etcétera. Y se montaban ese esquema. Imagínense ahora con un algoritmo que le permita recoger cientos y cientos de tesis. Es difícil para el profesor. Entonces, pero tenemos que ponerle algunas restricciones que lleve la producción al aula.
como por ejemplo, yo le puse, era específicamente el libro La ciencia de la semiótica de Charles Peirce. Entonces, le puse algunas restricciones, además del instructivo, que se pueda percibir el sello suyo ahí en la voz enunciadora. Segundo, que tenga contexto áulico, que se sienta. El algoritmo no puede. Usted le pone que tenga contexto áulico y te va a llevar tal vez a un aula universal. Te va porque no es tan llevarlo específico. Ahí. Entonces, algunos que intentaron, que lo usaron evidentemente, pero como ya yo lo conocía y yo le puse también esas restricciones y vi lo que me produjo, a veces salían frases igualitas a las que me dio a mí el mismo algoritmo. Entonces, se puede usar, pero los profesores, esa es una herramienta, porque de hecho, si nosotros utilizamos técnicas creativas. Esa es una buena técnica. Lo que uno tiene que hacer como profesor es ese mismo mandato, ponlo tú en el chat GPT a ver qué te da. Exacto. Y a ver dónde. Y así se puede comparar, sí, a ver qué tanto hubo del estudiante y qué tanto fue simplemente. Porque hay frases que te van a llamar la atención, porque es casi imposible desde el punto de vista probabilístico que usted y yo nos pongan, que escribamos exactamente la misma frase, el mismo orden, todo. Entonces ya es una alerta. Y entonces me ponía aquí, nuestro autor, tal y tal, recuerda esa frase, nuestro autor comienza su ensayo con una frase de Saussure que dice tal y tal. Primero Peirce no conoció a Saussure, comenzando por ahí, no pudo haberlo citado. Bien, vamos a la pausa y volvemos. Continuamos con los profesores Bartolo García Molina y Ibe Guzmán. Ibe. Era muy gracioso lo que conversábamos fuera de cámara sobre esto de las composiciones textuales. Hablábamos, maestro, de cómo los profesores podemos utilizar estos algoritmos como lo ha planteado, como una herramienta para trabajar en el aula. Y entonces decíamos que un buen tip es poner nuestra propia tarea a prueba en el propio algoritmo y ver dónde, yo comúnmente lo llamo chipea. Yo siempre creo que él chipea, el algoritmo, él chipea en algún lado, porque ya llega un momento en el que él no puede trascender, no puede cumplir con el mandato, y cuando lo cumple de una manera deficiente. Entonces, ¿cómo uno utilizarlo como una herramienta para ayudar a nuestros muchachos y a nuestras muchachas en todos los grados, tanto en maestría, doctorado y en grado? Gustavo nos decía fuera de cámara, nos contaba de un amigo arquitecto, que decía que no le gustaban mucho estos modelos, estas herramientas, porque la arquitectura tiene alma, que tiene un contexto. Y la lingüística, el alma de la lingüística es la pragmática, lo que Saussure llamaba el valor de la palabra, del signo, decía él. Entonces, el algoritmo no tiene pragmática. Utilizar una palabra soez y otra que no le da igual porque no tiene, no contiene. Tal vez, por ejemplo, los órganos sexuales nuestros, nosotros tenemos, y eso es en todas las culturas, las lenguas crean muchos términos sobre los aspectos de la realidad que son tabú. Entonces, términos que para nosotros son fuertes, en otra misma área del español no lo es, porque tienen otro espíritu, comenzando con los genitales, que uno tiene que tener cuenta a veces, porque tal vez en esa cultura sí. Entonces, ese es un aspecto que los profesores y las profesoras debemos tener en cuenta. Porque el desafío grande es evaluar, no prohibir el uso, porque de hecho, y tú lo has usado mucho, en la producción, le llamamos producción artística, literatura creativa, se usan herramientas como el surrealismo, el cadáver exquisito, usan mucho sobre todo los que tienen que ver con esos textos publicitarios, los publicistas en sentido general, pero sobre todo los creativos, y
el brainstorming, que es una herramienta que se utiliza, nos ponemos nosotros, tenemos que hablar de esa mesa y comenzamos a tirar ideas, y puede ser creativo. Entonces, esta herramienta sustituye en gran medida todo eso, pero se puede utilizar porque yo tengo que escribir tal vez un artículo o tengo que venir a un programa para hablar de inteligencia artificial y le puedo poner para que me alimente. Ahora, profesores, educadores, me inquieta pensar qué tanto, pensando en la universidad en general, en la educación en general, estamos preparados, se están preparando a los educadores. Porque pensando en algo, profesor, por más que sea, yo y Ben no, pero usted y yo somos migrantes digitales, no nativos digitales. Hay cosas en que los muchachos, mientras más jóvenes, nacieron montados sobre la tecnología. Entonces, y la plasticidad del cerebro. Posiblemente el profesor tenga mayores dificultades para entender estas cosas y su uso que el estudiante. Entonces el estudiante quizá pueda enredar, para decirlo popularmente, al profesor. Ese es un desafío también, ¿no? Muy grande, sí, es como dice, porque lo que a nosotros nos cuesta 3 horas de esfuerzo, probablemente lo resuelvan antes, porque la plasticidad de su cerebro era mejor cuando comenzaron a recibir la influencia. De hecho, yo tengo la hipótesis de que la generación de Ivette, que sería esta generación de los millennials, hayan desarrollado una competencia analógica mayor que nosotros. Porque usted le dice, usted compra un aparato nuevo y le dice, mira, quiero a sus nietos, y lo tiene, a un joven, yo quiero ver cómo pongo, qué sé yo, vamos a hacer una publicidad a las compañías de taxi. Y ellos no saben específico, pero por analogía, ellos no te van a decir, mira, esto y esto y esto, dice, permíteme. Una de las cosas que no tienen paciencia para explicarle a los adultos. Pero también que actúan por analogía. Exacto. Ellos en tal aparato me dio así, en este así, por tanto, en algún punto hay un ícono, y esa es otra capacidad que están desarrollando, la competencia icónica. Mientras nosotros tenemos una competencia léxica más desarrollada, probablemente como en una sociedad de íconos, la competencia icónica, esa área del cerebro. Mire, yo le cuento una anécdota. Mi nieto mayor, que ahora va a cumplir 8 años, cuando estaba pequeñito, como 3 o 4, muy hábil, fuimos un día a una heladería, y en la heladería había unos dibujos en la pared, y uno de los dibujos era el icono de YouTube, de ponchar y que se abra la pantalla, y él insistía con el dedito en la pared porque estaba acostumbrado a hacerlo con el móvil de la mamá y la tablet. Pequeñito, no tenía, creo, 4 años cumplidos. A mi hermana le dieron una flota en el trabajo y mi sobrina estaba bien pequeñita y era de estas análogas con botones, y mi sobrina estaba ahí en la pantalla. Ella pensaba que y le daba y nada. Entonces es una ventaja, pero una desventaja si solo se centran en lo icónico y no desarrollan los léxicos. Exacto. Pero la competencia analógica es fundamental, porque justamente el enfoque... Pero le decía, profesor, perdón, la inquietud de qué tanto están preparados los educadores, los profesores para este desafío. Ahí voy. Entonces, el desafío primero es aceptar que esa analogía es saludable, porque el enfoque orientado al desarrollo de competencia, en última instancia, tiene que ver con aplicar a situaciones inéditas conocimiento ya establecido. Entonces, los profesores tenemos primero que entender eso, que podemos aplicarlo. Segundo, acercarnos a los jóvenes. Todos tenemos sobrinos, tenemos primos, tenemos nietos, en mi caso, hijos, que eso permite, si yo he podido como insertarme, es porque tengo de todas las generaciones y los oigo y me le acerco, y esto, cómo lo hago y qué está haciendo. Entonces el desafío es ponernos a tono con el momento que estamos viviendo. Ya no es suficiente los llamados entornos virtuales de aprendizaje, que en el COVID se demostró que los profesores dominicanos y dominicanas no estábamos preparados para ni siquiera aplicar los entornos virtuales de aprendizaje, esa plataforma, pero esto va más allá.
Exacto. Estos algoritmos van más allá, o sea Mucho que más. no hemos todavía contemplado el paso. Entonces, yo pienso que el MESI debe estimular cursos de preparación continua, porque no basta un curso ahora, porque ahora está el GPT, pero dentro de poco viene Eso otro. va evolucionando Es desarrollar esa capacidad de irte reactualizando permanentemente. Hay permanentemente. muchísimos. Hay para imágenes. Y eso, Gustavo, tiene algo, y es la apertura mental primero, la disposición, porque si yo lo hago a regañadientes, simplemente porque, y algunos profesores hasta optaron por retirarse Sí. de la UAS. Así. No, yo me voy de aquí porque tenían derecho a jubilarse. privadas también se Entonces, retiraron. y de las privadas, porque la mente será. Otros lo que dijeron, tenemos que aprender. Entonces, es desarrollar esa mentalidad epistémica, esa mentalidad crítica, esa mentalidad abierta de actualizarme, de aprender, de montarme en la ola para ayudar. Ese desafío. Por tanto, los cursos que hay que hacer no es simplemente para utilizar GPT, es para crear esa conciencia de que es una realidad que podemos convertirla en herramienta a favor de la educación. Y que no se va a detener. No se va a detener. No se va a detener. Nosotros tenemos que optar, o esa herramienta va en contra de, la usamos para combatir la educación, o la usamos para impulsar la educación, y para eso es fundamental lo que pregunta. Entonces, ¿estamos los profesores preparados? No. Ahora, ¿qué hacer? Desarrollar un plan permanente de concientización de que eso es inevitable y que es necesario. Muy bien, muchas gracias a los profesores Ibe Guzmán y Bartolo García Molina. Yo creo que es un tema que debemos abordarlo de nuevo, porque es un gran desafío, ¿verdad? Pero es inevitable. No se puede rechazar lo que es una realidad y que no se va a detener. Exactamente. A ustedes, amigas y amigos, gracias también. No se vayan, que hay más en Acento Portal y Acento TV.